Bueno, vamos a empezar de una vez. Ya saben que me dicen si no se está viendo la presentación, me pasan la voz, ¿ya? Ya, vamos a empezar. Bueno, el síndrome metabólico incluye un poquito de historia, ¿no? Para ver desde qué momento, en qué momento de la historia médica empiezan a publicarse ciertos conceptos o ciertos trabajos que, ¿no?, han ido dando la forma a este síndrome metabólico. En 1923, ¿no?, Killing, ¿no?, postuló que había una asociación entre la hipertensión arterial, la hiperglicemia y la hiperuricemia. Ya para este año se pensaba de que casi 100 años, ¿no?, 98 años, que se pensaba que existía una relación. Ya para el año 55, Bagué postuló que la obesidad central, ¿no?, daba más elementos, ¿no?, para un riesgo cardiovascular, ¿no?, que simplemente ser un problema periférico, ¿no? Entonces ya se postulaba el riesgo que existía cardiovascular. Ya para 1980, Reven, ¿ya?, que también, por eso se le llama también síndrome de Reven, ¿no?, postuló la existencia de un síndrome X, ¿ya?, caracterizado por resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Hay algún problema? No, recién se está viendo el cambio de diapositivas. Ah, ya, sí, esperen un ratito nomás y se presenta. Como les decía, ya para el año 80, Reven, ¿no?, postuló lo del síndrome X, ¿no?, caracterizado por la resistencia a la insulina, alteración a la tolerancia a la glucosa. Él no hablaba de diabetes, ¿no?, la hipertrigliceridemia, ¿no?, un conteo bajo de HDL colesterol y la hipertensión arterial. Entonces, Reven le puso el nombre de síndrome X, ¿no?, y así se lo conoció mucho tiempo. Entre el 80 y el 99, a este síndrome X se le han añadido varias cosas al concepto, ¿no? Por ejemplo, cosas como que hay un cambio cualitativo en el lípido, como que en la fisiopatología de este síndrome hay disfunción endotelial, que hay un estado procoagulante, ¿no?, que hay inflamación. Entonces, miren cómo se ha ido formando poco a poco, no solo la asociación, sino también un poquito de la fisiopatología. Desde el año 99 al actual, ¿no?, el síndrome metabólico ha seguido definiciones, ¿no?, ya sea de la OMS, del panel ATP3, ¿no?, el panel EGIR, el panel EICE, ¿no?, o panel IDF, ¿no? Entonces hay muchas definiciones, ¿no? Entre las más respetadas están las definiciones de síndrome metabólico de la OMS y del ATP3. ¿Qué otros nombres se le llama al síndrome metabólico? Recibe otros nombres, ¿no? Síndrome X, síndrome de Reven, por ser la primera persona que lo describió, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome plurimetabólico, ¿ya?, ¿no? También se le llamaba como el cuarteto mortal, porque ya incluye a estas condiciones. Una de ellas es la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la dislipidemia. Entonces, miren los nombres diversos que ha tenido el síndrome X. ¿Sí lo ven en la diapositiva, no, chicos?
Chicos, sí están viendo la diapositiva, ¿no? No, doctor, se ve hasta 1980, Riven. Mejor vamos a presentarlo así nada más. Y ahí sí lo ven, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, miren, acá del año 80, ¿no? Entre el 80 y el 99 ya se agregaron al concepto varias definiciones de fisiopatología, como que había un problema de un cambio cualitativo en los lípidos, que había una disfunción endotelial, ¿no? Que había un estado procoagulante, que habían mecanismos de inflamación, ¿no? Implicados, ¿no? En este síndrome. Ya para el año del 99 hasta la actualidad, el síndrome metabólico ha seguido definiciones de la OMS, de la ATP3 y de otros paneles. Los más respetados son las definiciones de la ATP3, ¿no? Y del ¿cómo se llama? De la OMS, ¿no? Ahí en esta diapositiva 7, están todos los nombres que ha tenido el síndrome metabólico. Síndrome X, síndrome de Reben, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome plurimetabólico, ¿no? Y también alguna vez se postuló en algunas revistas, ¿no? En el 2005, 2006, como el cuarteto mortal, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. Ahora, este síndrome tiene criterios, ¿no? Ahí están los criterios que tienen validez hasta el momento. Por ejemplo, tenemos los criterios del año 99 de la OMS, ¿no? Donde hablaba que lo primero, que el paciente tenga una resistencia a la insulina, ¿sí? Lo otro, que la glicemia plasmática en ayunas esté por encima o igual a 110, ¿no? O a las 2 horas por encima de 140, ¿ya? Estos dos serán importantes, son importantes, ¿no? Siempre y cuando tengan, ¿no? Dos o más de los siguientes, ¿no? Por ejemplo, que la presión arterial sistólica esté encima de 140, ¿no? La diastólica esté encima o igual a 90, que los triglicéridos estén en mayor o igual a 150, el colesterol HDL esté menor a 35 en varones o menor a 39 en mujeres. Entonces, ya me estaba hablando, ¿no? de algo, ¿cómo se llama? Importante. No está, por ejemplo, acá no solo hablaba de los valores de la glicemia, sino también de la presión arterial, de la dislipidemia. Nos hablaba también de un índice de masa corporal, ¿no? Por encima de 30. ¿Ya? Este índice de masa corporal ya se estaba postulando en esta definición de la OMS. Pero también hablaba de microalbuminuria, ¿no? Entonces ya nos salía un poquito que tiene básicamente que ver esto con tanto con el cuadro de hiperglicemia o el cuadro de hipertensión, una microalbuminuria, ¿ya? Después ha habido otro panel, el panel NSEC, ¿no? Del 2001, que ya nos hablaba, miren, ¿no? Adicionando otras cosas, lo de la obesidad abdominal, ¿sí? Para los hombres, una circunferencia abdominal en la cintura, por ejemplo, mayor a 102 centímetros y en las mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Esto era nuevo en cuanto al concepto de la OMS, ¿no? Seguía con el mismo diagnóstico de glicemia por encima de 110, ya unificaba la presión arterial por encima de 130-85, los triglicéridos tenían siguiendo el mismo valor de 150, y el colesterol HDL menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. Esto sufrió cierta variación en cuanto a la definición. Ahí tenemos otro, ¿sí? Otros, miren, la IDF del 2005 y la NESEC del 2005. La NESEC del 2005, ¿no? Sigue con lo de la circunferencia abdominal, ¿sí? Ya baja los niveles de glicemia a por encima, ya no de 110, sino por encima de 100. ¿Ya? La presión arterial siguió con el mismo valor de 130-85, los triglicéridos también con el mismo valor, y el HDL colesterol también con el mismo valor, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres.
Entonces ya estamos viendo ciertos componentes. El primer componente en síndrome metabólico, ¿no? Ya tenemos a la obesidad, a la hiperglicemia, a la presión arterial, a la dislipidemia, ¿ya? Entonces ya estamos, ¿cuántos componentes? Tenemos el componente de la dislipidemia es 1, de la presión es 2, de la hiperglicemia es 3 y de la obesidad es 4, ¿no? Son 4 componentes que incluye la definición. Ahí tenemos, bueno, lo del OMS no ha cambiado. Lo que ha cambiado básicamente la NESEC y también el ATP3, que son las últimas ya definiciones, ¿no? La ATP3 sí que es más actual, ya nos habla de que sí, que el paciente tiene que tener 3 o más, dice, 3 o más de los siguientes, ¿no? Retorna al valor por encima de 110 de una glucosa, ¿no? Una glucosa en ayunas. Sigue con lo de la presión arterial mayor a 130/85. Sigue también con triglicéridos mayor o igual a 150. Lo del HDL colesterol sigue con menos de 40 en varones y menos de 50 en mujeres. Y la obesidad central, ¿no? En varones por encima de 102 y en mujeres por encima de 88. Entonces, el paciente tiene que tener 3 o más de los criterios, ¿ya? Para hablar de síndrome metabólico. Entonces, este es el último válido, ¿no? El del ATP3, ¿ya? Del ATP3. ¿Cuál es la epidemiología? La epidemiología va a variar según la edad, ¿no? A medida que aumenta la edad, también va a aumentar la prevalencia, ¿no? La prevalencia, por ejemplo, puede variar de pacientes jóvenes, que puede ser de 5%, a pacientes ya de adultos de mediana edad, ¿no? Que puede ir aumentando hasta 30%, ¿ya? Entonces la edad es algo importante, ¿no? La prevalencia aumenta a medida que aumenta la edad. En género y etnia se han hecho varios estudios, ¿no? Eso es independiente de varios estudios. En algunos probablemente no sea mayor en la mujer, ¿no? Y en otros lugares sea mayor en el varón, ¿no? En la etnia, en cuanto a la raza, se han encontrado razas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en los indios Pima, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Tienen una alta prevalencia de resistencia a la insulina y de diabetes. Probablemente la etnia intervenga en algunos factores de todo el síndrome metabólico. Tiene una prevalencia, ¿no? De 15 hasta 40% en la población mundial, ¿ya? Y es un poco más su prevalencia en la población de origen hispano. Como componentes o como datos epidemiológicos de los componentes, podemos mencionar algo. Por ejemplo, que la obesidad actualmente alcanza cifras epidémicas, ¿no? Cada vez en el mundo hay más personas con obesidad, ¿sí? Así como hay más personas con diabetes, que se ha convertido prácticamente en una epidemia, ¿no? Y se está acercando incluso a valores de 1.4 billones cada año de mayores, ¿cómo se llama?, de personas con obesidad. Entonces, ¿qué factores de riesgo son altos para desarrollar un síndrome metabólico como mecanismo inicial, ¿no? Tenemos a la inactividad física y una dieta rica en grasas, en hidratos de carbono, como se ve en muchos países, ¿no? La inactividad física, ¿no? Existe también, hay algunos estudios entre síndrome metabólico y cáncer, ¿no? Pero no para cualquier cáncer. Para los cánceres de mama, de páncreas, de colon y de hígado, se ha encontrado cierta relación. Probablemente que en estos cánceres se provoque una modificación del metabolismo que intervenga en favorecer el síndrome metabólico, ¿ya? Pero hay que recordar que cada factor de riesgo individual que forma el síndrome metabólico se va a asociar por sí mismo con determinado cáncer, ¿ya? Los cánceres, ya saben, los cánceres relacionados a síndrome metabólico son los de mama, de páncreas, de colon y de hígado.
Hay estudios que hablan de una prevalencia entre el 10 hasta el 84%, miren, y esto va a variar según la edad, la raza o el género, ¿no? Hasta 84%, ¿no? Depende dónde se haga el estudio, ¿no? Ahora, el panel IDF, que es uno de los que ayudó a hacer el concepto en cuanto a criterios, ¿no? Estima que 25%, o sea, un cuarto de la población mundial tiene síndrome metabólico. Es un valor bien alto, ¿no? Otros, probablemente su estimado llega hasta el 30% incluso. Hay otros, ¿cómo se llama? Investigadores como Pal y Ellis, ¿no? Que estiman que el 20% de todos los adultos occidentales, ¿no? Aquí hace una salvedad de los adultos occidentales, tendrían ya un síndrome metabólico. Ahora se ha postulado también la parte genética en lo que es síndrome metabólico, ¿ya? Se han hecho estudios entre familiares, en gemelos, ¿no? Y se han encontrado, por ejemplo, un 24%, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que incluyó a familias hispano-caribeñas, se encontró un 24% de pacientes, ¿no? Que pertenecían, que había correlación con la familia, ¿ya? 24%, ¿no? Y esto hace uso de hablar de, ¿cómo se llama?, de que tendría que ver algo genético, ¿ya? En favorecer en ciertas familias la presencia de síndrome metabólico en varias personas, ¿no? Del ambiente familiar, ¿no? En Italia también se hizo un estudio, ¿no? Un estudio que incluyó a 293 italianos de 51 familias, donde se encontró una herencia global del 27% de relación en cuanto a herencia para síndrome metabólico. Entonces acá vemos ya algo que tiene que ver bastante con la parte genética, ¿no? Para que esto se pueda heredar, ¿no? Y pasar a la siguiente generación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, tenemos dietas hipercalóricas, ¿no? El bajo gasto energético, o sea, me refiero al sedentarismo en la persona, ¿no? La falta de ejercicio, ¿no? Ahora, ustedes saben que ahora por la era digital, ¿no? Cada vez las personas, ¿no? Hacen menos esfuerzo muchas veces para conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, ya no es eso de ir a una biblioteca para conseguir un libro, ¿no? Uno puede a través del internet conseguir la información para hacer también un trámite, por ejemplo, en el banco o en un centro comercial. Uno desde su casa puede hacer el pedido o hacer la compra, ya no es necesario que salga, o hacer un trámite bancario también, ¿no? Y todo esto lleva a sedentarismo, ¿no? Y eso es algo importante. Después viene la obesidad abdominal, la obesidad central, ¿no? Que tiene bastante importancia en lo que es el desarrollo del síndrome metabólico. ¿Cuáles son los componentes del síndrome metabólico? Ya hemos mencionado que los componentes son 4, ¿no? Tenemos el primer componente es la obesidad, y tiene que ser una obesidad central, ¿ya? El segundo componente puede ser las personas que tienen resistencia a la insulina, ¿no? O personas que tienen ya diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. El otro es la dislipidemia, ¿no? Caracterizado en este caso, la dislipidemia es bien precisa en cuanto a la definición, la hipertrigliceridemia, ¿no? Y el aumento, no del LDL colesterol, sino la caída del HDL colesterol, ¿ya? Y el cuarto componente sería la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces recuerden estos 4 componentes, porque fue pregunta, ¿no? Pregunta en el examen del año pasado. Ahí tenemos más fácil para que recuerden los componentes, ¿no? Que figura ya en la mayoría de libros desde el 2007, ¿no? Después del último, uno de los últimos consensos del ATP3, tenemos a la obesidad central como un componente, las dislipidemias, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? Y todo esto lleva a síndrome metabólico. Hay personas que tienen todo esto, ¿no? Todo esto tienen las personas.
hay un grupo de personas. Algunos hay que mencionar como parte de la historia del síndrome metabólico, ¿no? Que todos hablan también, si lo quieren unir a una fisiopatología, a una misma fisiopatología, lo ponen como central a la resistencia a la insulina, ¿ya? Y como otros componentes tenemos el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? ¿Sí? Y algunos consideran también al tabaquismo. Al tabaquismo también lo consideran, ¿no? Como forma parte de una misma fisiopatología que es la resistencia a la insulina, que favorecería, ¿no? Pero no está incluido en la definición. Ya recuerden, tabaquismo forma parte de la fisiopatología de la resistencia a la insulina, ¿no? Contribuye a la resistencia a la insulina, pero no forma parte de la definición, ¿no? ¿Qué otros elementos tenemos del síndrome metabólico que se han identificado, ¿no? Y se han añadido muchas veces a la fisiopatología, ¿no? Bueno, tenemos la distribución central de la obesidad, el aumento del PA1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, se encuentra elevado en síndrome metabólico, así como el aumento del fibrinógeno, miren, como respuesta inflamatoria. El aumento del factor de von Willebrand también se ha encontrado en la fisiopatología. La definición ya de la OMS incluía microalbuminuria. La esteatosis hepática no alcohólica, o sea, el NASH. La hiperferritinemia, el aumento de ferritina también se ha encontrado en lo que es la fisiopatología del síndrome, ¿no? Y terminaríamos mencionando a la disfunción endotelial, ¿no? Entonces, aquí ya se, en lo que la fisiopatología, por ejemplo, menciona bastante a lo que es la distribución central de la obesidad. Estoy señalando algo muy importante que es el aumento de fibrinógeno, la microalbuminuria, ¿no? La disfunción endotelial. Por decir lo más importante para que ustedes recuerden que en la fisiopatología están inmersos estos. ¿Y cuáles serían los efectos más importantes de la insulina? Ya que se menciona dentro de la fisiopatología a la resistencia de la insulina. Tenemos, por ejemplo, que se aumenta la captación de glucosa por el músculo cuando hay resistencia a la insulina, ¿no? ¿Y esto qué haría? Al captarse más glucosa por el músculo, se aumenta la síntesis y depósito de glucógeno, ¿sí? Y no en cualquier tejido, básicamente en el hígado o en el tejido adiposo. ¿Ya? La resistencia a la insulina también favorece la disminución de la producción hepática de glucosa, en aumentar la síntesis de proteínas, en aumentar la síntesis de grasa, a eso se le llama lipogénesis, ¿no? Y en disminuir la degradación, o sea, la lipólisis, ¿no? Entonces, todo esto provoca la resistencia a la insulina. Ahí en ese cuadro están todo lo relacionado a la resistencia a la insulina con condiciones. Por ejemplo, dentro de las condiciones fisiológicas tenemos que la resistencia a la insulina puede presentarse desde la pubertad, puede también presentarse en el embarazo, con muchos pacientes que tienen temporadas grandes de reposo en cama, ¿no? En los pacientes que tienen una dieta alta en grasas también. Como condiciones metabólicas tenemos que la resistencia a la insulina se ha relacionado, ya saben ustedes, a la diabetes tipo 2, a la diabetes tipo 1 no controlada, a la cetoacidosis diabética, a la obesidad, a pacientes con desnutrición severa, a pacientes con hiperuricemia. La hiperuricemia, ¿no? Que favorece muchas veces esta enfermedad de la gota, ¿no? También es un trastorno metabólico. La hipoglicemia inducida por insulina. Y a personas que consumen ¿no? alcohol en exceso también. Enfermedades endocrinológicas, ¿no? muy aparte de diabetes, han sido relacionadas con resistencia a la insulina, como la tirotoxicosis,
el mismo hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la acromegalia, la cantosis nigricans, todos estos están relacionados a la resistencia a la insulina. Y como condiciones o enfermedades no endocrinas tenemos a varias, miren ahí, tenemos a la hipertensión arterial, ¿no? A la uremia, o sea, la falla renal crónica, a la cirrosis hepática, a enfermedades del colágeno como la artritis reumatoide, a la falla cardíaca congestiva, a la distrofia miotónica, al trauma, a las quemaduras, a la sepsis como mecanismo de inflamación, a la cirugía, a pacientes que bajan demasiado de peso debido a una neoplasia, eso es la caquexia neoplásica. También a medicamentos como los beta bloqueadores o las tiazidas, ¿no? Y el tabaquismo que ya ha sido mencionado, ¿ya? Pero hay condiciones de resistencia a la insulina que tienen básicamente una base genética. Recordar a través de esta imagen lo que es el síndrome metabólico, ¿no? La obesidad abdominal, la obesidad central, ¿no? La intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial, la caída del HDL, ¿no? El aumento de los triglicéridos, ¿no? Lo que favorece, miren, ¿no? Todo el síndrome metabólico, ¿qué favorece? Favorece, ¿no? Pone en riesgo al paciente ante un accidente vascular cerebral. Pone en riesgo al paciente de una enfermedad coronaria, ¿no? De que tenga aneurismas, que desarrolle aneurismas en la aorta, por ejemplo, ¿no? O que tenga insuficiencia vascular periférica. Este es el efecto ya del síndrome metabólico. Este cuadro es muy importante ya que relaciona a la grasa visceral, o sea, la obesidad central, con la resistencia a la insulina. ¿Ah? Tenemos ahí, por ejemplo, empezando en la parte amarilla adelante, ¿no? Tenemos ahí, miren, al tejido adiposo visceral, ¿no? Que sufre una lipólisis y eso va a generar ácidos grasos libres. Por otra parte, tenemos el músculo esquelético, que disminuye la captación de glucosa. Tenemos al hígado, por otra parte, a la izquierda, que aumenta la gluconeogénesis, ¿no? Y tenemos en un nivel ahí también de acción a las catecolaminas, que intervienen y se liberan ante fenómenos de estrés, ¿no? Todo esto lleva a un aumento de la glicemia, ¿no? El aumento de la glicemia favorece mayor producción de glucosa, pero también favorece que el páncreas libere insulina y se produce hiperinsulinemia, ¿ya? Y al final el paciente termina, ¿no? Con aterogénesis, con diabetes, ¿sí? Y poco a poco el páncreas está sufriendo de lo que se llama glucotoxicidad. Entonces, todos estos mecanismos han sido relacionados, ¿no? A la grasa visceral como mecanismo inicial en la resistencia a la insulina. ¿Qué marcadores de riesgo aterogénicos tenemos cuando hablamos de resistencia a la insulina? Eso es importante, ¿no? La obesidad abdominal, por ejemplo, ¿qué marcadores tenemos? Tenemos, por ejemplo, que aumenta el factor de necrosis tumoral, aumenta la resistina, cae la adiponectina, ¿no? En la dislipidemia, ¿qué tenemos de marcadores, ¿no? Como marcadores tenemos el aumento de los triglicéridos, el aumento del LDL, ¿no? La caída del HDL, la caída del LDL grandes y menos densas, ¿no? Como proteínas prácticamente de inflamación tenemos el aumento de la proteína C reactiva, ¿no? Como mecanismos de estrés oxidativo, hay aumento del HDL oxidado, ¿sí? Como mecanismos de disfunción endotelial, el aumento de ese activador de plasminógeno 1. Y también aumentan las moléculas de adhesión celular. Como mecanismo de coagulación, aumento del fibrinógeno. Como mecanismo de hiperglicemia, aumento de los ácidos grasos, ¿no? Aumento de los derivados de ácidos grasos circulantes y la hiperinsulinemia, ¿no?
que no solo aumenta en diabetes temprana, sino también en prediabetes. Todos estos son marcadores que uno los puede pedir para ver si está desarrollando un síndrome metabólico o su cuerpo ya se está alterando por este mecanismo de resistencia, ¿no? Ahí está, miren, en el centro, a la resistencia a la insulina o a la hiperinsulinemia. Empezamos como factores no modificables, que son el factor genético, ¿no? Todas las flechitas arriba son los que ¿no? apoyan una resistencia a la insulina, como es la obesidad central, ¿no? Esa dieta rica en grasas o rica en carbohidratos, ¿no? El mismo estrés de la vida diaria, ¿no? El paciente que ya tiene un hábito sedentario, el paciente fumador, el paciente que tiene hipercortisolemia. Todo esto favorece la aparición de resistencia a la insulina. Y activada la resistencia a la insulina, el paciente ¿qué hace? Intolerancia a la glucosa o desarrolla una diabetes tipo 2. Hace hiperuricemia, desarrolla hipertensión, ¿no? La caída del HDL colesterol, ¿no? El aumento del activador del plasminógeno, el aumento de los triglicéridos, ¿no? El desarrollo de aterosclerosis. Entonces, son mecanismos, ¿no? que favorecen la aparición del síndrome metabólico. Ahí tenemos por otra parte, ¿no? Es lo mismo, pero visto de otra manera, ¿no? La genética, la obesidad central, el sedentarismo, la edad del paciente, los medicamentos, ¿no? Algún síndrome raro que tenga mi paciente metabólico favorece la resistencia a la insulina, ¿no? Mi paciente desarrolla intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, disfunción del endotelio, síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces aquí aparece un síndrome muy conocido en las mujeres, ¿no? que es el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Esto ustedes lo van a ver en la parte de la clase de hiperfunción, ¿no? Gonadal, ¿no? En la parte, ¿no? de hiperfunción gonadal en el varón, ¿no? En la mujer, ¿no? La parte del aumento de andrógenos, ¿no? Entonces aparecen los ovarios poliquísticos, que no solo están aislados, sino también pertenecen a la resistencia a la insulina. Consecuencias del síndrome metabólico. ¿Qué consecuencias tiene el síndrome metabólico? Primero, que el paciente haga falla de células beta, o sea que desarrolle una diabetes, ¿no? Que el paciente desarrolle de por sí ya una hipertensión arterial, que haga mecanismo de trombosis a partir de una hipercoagulabilidad, ¿no? Que se acelere la aterosclerosis, que disminuya el efecto vasodilatador del óxido nítrico. O sea, continuamente mi paciente va a estar bajo un efecto vasoconstrictor, ¿no? El aumento de la proliferación de células a nivel, ¿no? A nivel, ¿cómo se llama? En la respuesta inflamatoria de la persona, ¿no? Que mi paciente desarrolle, en el caso de las mujeres, anovulación crónica e hiperandrogenismo, ¿no? Que el paciente desarrolle acantosis nigricans también. Esa es muchos países trabajan con la definición de la OMS, ¿no? Ya saben ustedes que la OMS, ¿no? incluye dentro de su definición, ¿no? a la microalbuminuria, ¿no? El resto, la obesidad central, ¿no? el aumento de triglicéridos o la caída del HDL, el aumento de la presión arterial, ¿no? Esos están incluidos. Acá, por ejemplo, en la última definición de la OMS, ya nos hablaba de que la presión arterial debe estar por encima de 160/90. ¿Ya? Esa es la diferencia en cuanto a otras definiciones que previamente hizo la OMS. Esa es la clasificación clínica que hizo la ATP3, ¿no? que es otro panel de
otro panel de estudio. Hay varios paneles de estudio en cuanto hay reuniones endocrinológicas en el mundo, ¿no? Muchos que tratan de definir la dislipidemia, en este caso, que tratan de fijar criterios en lo que es síndrome metabólico. La ATP3 es bien claro, ¿no? Para ellos los valores de presión arterial son menos que los de la OMS, ¿no? Tiene correspondencia en cuanto a los valores de HDL y los valores de circunferencia abdominal, ¿no? Sus valores de glucosa en ayunas son mayores que la OMS, o sea, mayor a 110, y los triglicéridos es el mismo valor, mayor a 150. Entonces ya saben ustedes que pueden utilizar cualquiera de las definiciones, ya sea el de la OMS o el del ATP3, para hacer una definición, un diagnóstico de síndrome metabólico en una persona. Pero recuerden que cualquiera de las que ustedes eligen responde a una misma fisiopatología, que es la resistencia a la insulina. Se ha intentado intervenir en el síndrome, más que decir tratamiento, hablar de intervención en el síndrome metabólico, ¿ya? Por ejemplo, toda intervención empieza con la parte de cambio de los hábitos de vida, ¿ya? Tenemos a la educación del paciente, ¿no? El indicarle una dieta sana, ¿no? El incluir dentro de su vida diaria el ejercicio, por lo menos 30 minutos 3 veces al día, ejercicio aeróbico. Si tiene hábitos nocivos como el fumar, tiene que suspender definitivamente el tabaco, ¿ya? La parte de la obesidad se ha tratado de intervenir muchas veces con medicamentos que disminuyen, ¿no?, el apetito, ¿ya? Como la sibutramina y el Orlistat. Pero recordar que estos medicamentos también tienen efectos adversos y que su uso básicamente tiene que ser indicado, ¿no?, por un médico endocrinólogo, por un internista, pero siempre y cuando, ¿no?, fijándonos metas, ¿no?, porque toda la vida no va a tomar las pastillas, ¿no? Se le hace, por ejemplo, el uso de pastillas, quién sabe, hasta que bajen el 10% de su peso, y después ya se continúa con lo que es la dieta, el ejercicio, ¿ya? Igualito, la intolerancia a la glucosa, hay medicamentos como la metformina que se utilizan para tratar la intolerancia a la glucosa. La hipertensión arterial, bueno, los medicamentos de uso común, como son los IECAS, ¿no?, los BRA2, ¿no?, el diltiazem, el verapamil. La dilipidemia también, ya es dar estatinas o fibratos, ¿no?, o incluir dentro de la dieta a los alimentos ricos en omega 3, ¿no? ¿Cómo se interviene en lo que es la hipercoagulabilidad? Porque muchos pacientes tienen como factor de riesgo para desarrollar una trombosis, ¿no? El uso de aspirina, el uso de clopidogrel, ¿no? Para la disfunción endotelial, ¿cómo tratar la disfunción endotelial? Actualmente lo que nosotros usamos son las estatinas, pero en varios estudios se ha utilizado metformina, se ha utilizado fibratos, se han utilizado IECAS también en lo que es la disfunción endotelial. A ver, chicos, a ver, vamos a hacer algunas preguntas para ver si me están escuchando. A ver, Eduardo Enrique Aguilar. Eduardo Enrique Aguilar. Claudia Antonella Pajares. Parece que ustedes dejan prendido nada más, pero no están en la clase. Brian Rodrigo Peña. Brian Rodrigo Peña. Berta Nicola Abigail.
Sí, doctor. A ver, Berta, Nicole, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas al síndrome metabólico? ¿Cuántas condiciones están relacionadas al síndrome metabólico? Tenemos alguna enfermedad cardíaca o también diabetes. Ya, la diabetes. ¿Cuál de las diabetes? Diabetes tipo 2. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra enfermedad? ¿Eso nomás? ¿Con esa enfermedad nomás ese es el diagnóstico? A ver, otro voluntario. A ver, Andrés José Silva. Andrés José Silva, a ver. A ver, chicos, participen. A ver, Nayeli. Alondra, Lorena, Caguana. A ver, Jennifer. Sí, Dime, doctor, Jennifer. también puede ser que el paciente tenga dislipidemia. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad? Diabetes, dislipidemia, ¿qué más? Hipertensión A arterial. ver, Natalie. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Y qué más faltaría? Sí, Nicole, dime. La misma obesidad y sobrepeso. La obesidad, pues, ¿no? Tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la dislipidemia, ¿no? Son esas 4 condiciones las que definen, ¿no? ¿Y cuál sería la fisiopatología del síndrome metabólico? ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Mm? ¿Quién me dice ver la fisiopatología del síndrome metabólico? Si quisiéramos mencionar a una cosa nada más que me explique toda la fisiopatología, ¿cuál sería? A ver, un voluntario. ¿Podría ser un estilo de vida inadecuado? No. La fisiopatología me estoy refiriendo a algún mecanismo de fisiopatología que te explique todo el síndrome metabólico. ¿Cuál sería? ¿Puede ser lo que es la resistencia a la insulina, doctor? La resistencia a la insulina, pues, ¿no? Todo va a la resistencia de la insulina. O sea, todo va a la resistencia de la insulina, que es el principal mecanismo fisiopatológico, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, miren que mi paciente puede empezar con varias cosas que lo favorece, ¿no? Por ejemplo, una cosa que favorece básicamente es que mi paciente es un paciente sedentario, ¿no? Entonces, este paciente sedentario, ¿no? Puede ser un fumador, ¿no? Puede ser un fumador, puede ser una persona que ya está haciendo con una dieta rica en carbohidratos, ¿no? Entonces, favorece a la enfermedad, ¿ya? Vamos a seguir porque esta enfermedad es importante, ¿no? Describirla, ¿no? Y ver qué cosas está relacionada. ¿Cuál es la relación que existe básicamente de síndrome metabólico y en obesidad? ¿No? El exceso de grasa. El exceso de grasa favorece al síndrome metabólico, ¿ya? Entonces ya saben ustedes, ¿no? Un índice de masa por encima de 30, ¿no? La circunferencia abdominal, ¿no? Mayor de 102 en varones o mayor de 88 en mujeres, definen prácticamente lo que es el paciente obeso, ¿ya? Y miren, para el 2005 habían 1 billón de personas que tenían índice de masa por encima de 25, ¿ya? Esto es según datos de la OMS. Para el 2008 ya no eran 1 billón, eran 1.46 billones. Entonces, si lo tratamos de extrapolar al 2021, probablemente existan más de 2 billones de personas en el mundo
que tengan, ¿no? Que tengan síndrome metabólico. O sea, es como una epidemia. En Estados Unidos, miren, en Estados Unidos, ¿no? 154,000, 150, no, ¿cómo es acá? Acá está un poquito mal, ¿no? Acá el valor, no le han puesto el punto, ¿no? Sí, no le han puesto el punto porque habla millones de adultos con sobrepeso. Ahí no le han puesto el punto, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay millones de personas con sobrepeso o obesidad. La relación con dislipidemia y síndrome metabólico, ¿no? Se dice que hay una sobreproducción de LDL, ¿no? Ya saben lo que es el LDL, ¿no? El LDL, ¿no? Tenemos que es la grasa mala, ¿ya? No solo es sobreproducción de LDL, sino también de ApoB, ¿no? Y la HDL, que es la que es buena, la que es el colesterol bueno, ¿no? Más bien, su catabolismo está aumentado, por eso que las cifras de HDL se vienen para abajo. Entonces, se han hecho estudios, ¿no? Básicamente que nos dicen, ¿no? De que hay insulinoresistencia, ¿no? En los mecanismos de ateroesclerosis, ¿ya? Y que los ácidos grasos cumplen un papel importante en el desarrollo de resistencia a la insulina en obesos e incrementan los triglicéridos, ¿no? Estos ácidos grasos no saturados que muchas personas sin darse cuenta lo consumen prácticamente algunos diarios y algunos todos los fines de semana. Síndrome metabólico e hipertensión arterial. 85% de todos los pacientes con síndrome metabólico van a ser hipertensos. Es una cifra bien alta. Recuerden que en síndrome metabólico hay criterios, ¿no? Y el paciente tiene que tener más de 3 criterios. En este caso, 85%, solo 15% de síndromes metabólicos, ¿no? En los estudios no se le ha encontrado hipertensión arterial, ¿ya? Ahora, muchas veces la hipertensión se ha encontrado en el diagnóstico en estadios tardíos, ¿ya? ¿Y qué favorece la aparición de la hipertensión arterial? Es la resistencia a la insulina y la obesidad. Ahora viene uno de los temas más importantes de esta clase, que es el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Porque al final es la enfermedad cardiovascular la que va a llegar a la morbilidad o a la mortalidad del paciente, ¿no? Miren que el paciente, estamos hablando de un paciente sedentario, estamos hablando de un paciente obeso, de un paciente hipertenso, diabético, con dislipidemia. Entonces, si elegimos un órgano importante que puede definir la vida de nuestro paciente es el corazón, ¿no? Si no actuamos rápido, este paciente va a tener una alta morbilidad, una alta mortalidad cardiovascular. Ahí tenemos, miren, ¿sí? En el síndrome metabólico tenemos varias cosas, ¿no? Primero, ¿no? Que el paciente tiene un LDL, colesterol, ¿no? Elevado. Un HDL bajo, triglicéridos elevados, ¿no? Una presión arterial elevada. Estos tres forman parte de la obesidad central, ¿no? Y tiene encima una glicemia elevada. Todo esto favorece que aparezca la enfermedad cardiovascular. Ahora, la enfermedad cardiovascular es todo un capítulo, ¿no? Ya mi paciente cardiovascular es mi paciente que puede tener ya cierta edad, digamos mayores de 60 años. Puede ser un paciente fumador, ¿no? Generalmente el sexo masculino está implicado, ¿no? En el riesgo cardiovascular y la historia familiar, ¿no? Puede ser que varios integrantes de la misma familia sean coronarios. Y encima de esto, mi paciente va a ser un paciente con dislipidemia, con presión arterial elevada, con diabetes, ¿no? Entonces su mortalidad cardiovascular va a aumentar. De lo que ya era alto solo por tener enfermedad cardiovascular, imagínense, agréguenle, súmenle el síndrome metabólico. Entonces, si tú le agregas
el síndrome metabólico a un paciente cardiovascular, su mortalidad se va a disparar, pues, ¿no? Ahí está la prevalencia, miren, la prevalencia de síndrome metabólico, ¿no? Estudios hechos en Estados Unidos, por ejemplo. Este estudio salió inicialmente en la Diabetes Care del año 2005. Y miren cómo se registra en varones, va aumentando con la edad, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando miren, entre 40 y 49 años, ¿no? Tiene una prevalencia, pero entre 50 y 59 años ha aumentado prácticamente casi 10 puntos, ¿no? Y ya para los que tienen de 60 a 69, ¿no? Aumenta también casi 10 puntos, ¿no? De tal manera que si a los 40 años tenía una prevalencia, digamos, de 35%, ¿no? Miren, ya a los 69 años tiene una prevalencia de casi 60%, casi 60%, ¿ya? En las mujeres igual, ¿no? Si a los 40 años tenía una prevalencia según la TP3 de 30%, ya para el ¿cómo se llama? Para los 69 años ya tenía una prevalencia del 60%. O sea, definitivamente, el síndrome metabólico, su prevalencia aumenta con la edad, ¿ya? Y este aumento se ve en ambos sexos, ¿no? Ahí tenemos, ¿cuál es el problema que tenemos prácticamente? Ya, es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un problema, básicamente, en el paciente cardiovascular, ¿no? Encima que se puede agregar, también puede favorecer la enfermedad cardiovascular. De todos los componentes del síndrome metabólico, uno importante es la dislipidemia, ¿no? Ya que esta disminución del HDL favorece el aumento del LDL colesterol, ¿ya? El paciente, ya saben, cardiovascular tiene todos estos factores de riesgo de por sí, ¿no? Que es la edad, ¿no? El tabaquismo, el género, ¿no? Y la historia familiar de enfermedad cardiovascular. Ahora, ha habido estudios, si bien es cierto, ha habido estudios, ¿no? En cuanto a síndrome metabólico, ¿no? Estudios en contra del síndrome metabólico, ¿sí? ¿No? En cuanto a que muchos desconocen la existencia de este síndrome, ¿no? Y dice que son, más bien que son factores de riesgo separados, ¿no? Hay muchos estudios. Y hay estudios que sí nos hablan de que si yo detecto un síndrome metabólico e intervengo, puedo disminuir, ¿no? La mortalidad en la persona, ¿no? Y hacer que estas personas vivan mucho tiempo más, ¿no? Entonces, hay estudios a favor y hay estudios en contra, ¿no? Que nos dicen que no existe en realidad el síndrome metabólico, sino que son enfermedades separadas. Entonces, ustedes ya saben que definitivamente el síndrome metabólico tiene una relación con la enfermedad cardiovascular, ¿ya? Hay que hacer prevención primaria para que mi paciente no haga, por ejemplo, o no desarrolle enfermedad cardiovascular cuando cuando se convierte como un factor importante, ¿no? Ya sea en ausencia o ya sea en presencia de diabetes tipo 2. Y para los que ya tienen enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico tiene que ser manejado, ¿no? De una manera de prevención secundaria para que mi paciente no tenga mucha mortalidad cardiovascular. Ahí están, por ejemplo, miren, esta relación, este estudio HORE, ¿sí? Que se hizo con 615 hombres y 749 mujeres, ¿ya? Que no tenían diabetes ni enfermedad cardiovascular, se hizo en la década del 90, ¿ya? Y se trataba de ver la prevalencia, ¿no? La prevención primaria en estos pacientes, ¿no? Entonces se encontró, ¿no? En hombres y mujeres, ¿no? Que hay un riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, ¿no?
ya sea si considero la edad, ¿no? Si considero la edad con el colesterol aumentado o la presencia de tabaco, ¿no? Si yo relaciono solo edad también con LDL o tabaco, ya sea en hombres o mujeres, existe un riesgo cardiovascular, ¿no? Y mucho más existen eventos cardiovasculares en cuanto a lo que es la definición de síndrome metabólico. ¿Ya? Tenemos ahí, ¿no?, el riesgo relativo, ¿no?, en el mismo estudio HORR, ¿no?, de síndrome metabólico y ya tipo de eventos básicamente ya sea de morbilidad o de mortalidad, ¿no? Ese es un riesgo alto, ¿no?, de cómo se llama, de que, por ejemplo, mi paciente me haga un SB fatal, ¿no? Una enfermedad cardiovascular, ¿no?, fatal, ¿no?, o no fatal, ¿no?, ya sea en hombres o mujeres. O sea, el riesgo aumenta siempre y cuando exista síndrome metabólico añadido, ¿no?, a la enfermedad cardiovascular. Existen otros estudios, estudio Bognia, ¿no?, que me dice la prevalencia de la enfermedad coronaria según la tolerancia a la glucosa, ¿ya? Por ejemplo, miren, en rojo están los que no tienen síndrome metabólico, ¿no? Los que no tienen síndrome metabólico hacen una menor prevalencia de enfermedad coronaria, pero si le añado síndrome metabólico que está en verde, la prevalencia aumenta, ¿no? Y esto se ve ahí a varios estudios que se han hecho, y esto es para que ustedes vean estudios de prevención primaria para intervenir. Miren que si el paciente no tiene síndrome metabólico, la prevalencia de enfermedad coronaria es mucho menor a que si lo tuvieran, ¿no? La presencia de síndrome metabólico está en verde y la de no síndrome metabólico está en rojo. Y ustedes pueden ver que, ¿no?, la enfermedad coronaria asociada al síndrome metabólico es mucho mayor. Este es otro estudio también de prevención primaria, el estudio PROCAN, ¿no?, que también me habla de la concurrencia de varios factores no cardiovasculares, ¿ya? Y se hacen utilizando en este caso, ¿no?, las definiciones de criterio del ATP3, ¿ya? Y ahí vemos, ¿no?, miren cómo mi paciente, el paciente en rojo es el paciente que tiene, por ejemplo, presión arterial alta, ¿no?, y en verde la presión arterial baja, ¿no? Y cómo la incidencia de infarto de miocardio, que está al costado, ¿no?, aumenta, simplemente por el aumento de presión, ¿sí? ¿Ya? La caída del HDL de colesterol también favorece, ¿no?, una mayor incidencia de infarto de miocardio. La incidencia, ¿no?, el aumento de triglicéridos favorece también una mayor incidencia de infarto de miocardio. O sea, si yo desgloso el síndrome metabólico por cada uno de sus factores, ya sea la presión, ya sea el HDL colesterol, ya sea los triglicéridos elevados, ¿no? O sea, si ya los hago prácticamente uno por uno, igualito voy a encontrar una alta prevalencia, ¿no? Una alta incidencia de enfermedad coronaria. Y si estoy hablando de infarto de miocardio, ¿no?, probablemente fatal, pues, ¿no? Ahí están, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ese es un estudio GISI, ¿no?, de prevención, ¿no?, de prevención secundaria. O sea, ya estamos hablando de la persona que ya tiene enfermedad cardiovascular, ¿no? Y que uno hace el diagnóstico, ¿no?, en cuanto a lo que es intervención en cuanto a síndrome metabólico, ¿no? Por ejemplo, ahí dividen en dos grupos, en los no diabéticos y en los diabéticos. Igualito, ¿cómo se llama? La conclusión es la misma, ¿no? El intervenir en síndrome metabólico me favorece realizar, por ejemplo, una prevención secundaria para disminuir los eventos cardiovasculares. Síndrome metabólico se ha estudiado en varios países, ¿no? En Europa se han hecho varios estudios, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un estudio de población austríaca que llega a la misma conclusión, ¿no? Hace un estudio de riesgo relativo en pacientes que tienen síndrome metabólico y para eso utiliza los criterios del ATP3. ¿Ya?
Y ahí tenemos, ¿no? La prevención primaria, ¿no? Y la prevención secundaria, ¿no? Disminuye la enfermedad cardiovascular. Eso es importante. Ahí están todos los estudios que se han hecho en cuanto a prevención primaria, ¿sí? Que tratan de ver esa relación directa que existe entre enfermedad cardiovascular cuando se añaden los criterios de definición de síndrome metabólico. Ahora ya tenemos otro problema, ¿no? Tenemos el problema de que mi paciente tiene el síndrome metabólico, tiene marcadores de respuesta inflamatoria como la proteína C reactiva. Tenemos que se puede intervenir a través de prevención primaria, sea diabético o no diabético mi paciente, ¿ya? Y nos hablan de la ecuación de Framingham. Framingham, ¿no? Un investigador que trata de ver, ¿no? Que aparece el riesgo cardiovascular a medida que se van sumando los diagnósticos de enfermedades. Y Framingham postula, digamos, unos 10 factores de riesgo importantes, como son la edad, como son, ¿cómo se llama? La raza, como es el sedentarismo, los hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco, ¿no? La presencia de hipertensión, de diabetes, de obesidad, ¿no? De dislipidemia. Y Framingham lo que decía que a más factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, cada factor de riesgo se considera en este caso alguna enfermedad, ¿no? Y Framingham diseña también varias ecuaciones, ¿no? Que me permiten predecir la mortalidad. Pero vemos que si yo asocio todas en lo que se llama síndrome metabólico, también voy a encontrar la misma relación que encontró Framingham en cuanto a mortalidad cardiovascular. Dentro de los mecanismos de respuesta inflamatoria, ¿no? Uno puede hacer, por ejemplo, hacer uso del, ¿cómo se llama? De la proteína C reactiva, ¿no? Y se encuentra, bueno, tiene que ser esta proteína C reactiva de alta sensibilidad, no la proteína C reactiva que normalmente se pide en una sepsis. La proteína C reactiva de alta sensibilidad se pide en el paciente cardiovascular, ¿sí? Ya, entonces, miren, a medida que, ¿cómo se llama? Que la proteína C reactiva va disminuyendo, ¿no? La probabilidad de enfermedad cardiovascular, ¿no? Va disminuyendo y la sobrevida aumenta, ¿ya? La sobrevida aumenta. Pero a medida que la proteína C reactiva está por encima de 3, ¿no? Y en presencia de un síndrome metabólico, la sobrevida es bien baja, pues, ¿no? ¿Es mejor predecir enfermedad cardiovascular que con la ecuación de Framingham? No, la ecuación de Framingham es bien válido en cuanto a lo que es, por ejemplo, ahí está la sensibilidad en cuanto a utilizar la ecuación de Framingham. Nos habla de una sensibilidad del 81%, utilizando el concepto de síndrome metabólico baja al 67%. Por eso que le digo, los dos tienen una sensibilidad alta, pero es mayor en la ecuación de Framingham, ¿no? Los dos tienen falsos positivos casi similar según los estudios, ¿no? 34,2 casi en ambos, ¿no? Miren, el síndrome metabólico incluye a la izquierda obesidad, presión, triglicéridos altos, colesterol HDL disminuido, glicemia, hiperglicemia. El otro incluye la ecuación de Framingham, no solo incluye eso, sino incluye edad, género, colesterol total, más que el disgregado, la presencia de tabaquismo, el colesterol HDL, la presión arterial sistólica, ¿no? La presencia de diabetes. Entonces, ahí está resumido, porque la ecuación de Framingham incluye mucho más, un poquito más que todo eso que está ahí. Los pacientes, cualquier paciente no hace una obesidad central. Muchas veces ese es su fenotipo ya determinado, ¿ya? Y tienden a acumular grasa en esa parte, ¿no? En la parte de la circunferencia abdominal, ¿ya?
Entonces miren ahí en esa tomografía cómo se distribuye la grasa, ¿no? Y cómo ¿cómo se llama? Esta obesidad central favorece la resistencia a la insulina, favorece la inflamación, ¿no? Seguimos con el mismo dibujo, ¿no? En cuanto a que recuerden que ustedes que el añadir el concepto de síndrome metabólico a lo que es ya la enfermedad cardiovascular aumenta la mortalidad de mi paciente. Estilo de vida y síndrome metabólico, ¿no? ¿Cómo intervenir en el estilo de vida? En el estilo de vida, por ejemplo, cuando uno interviene en el estilo de vida, por ejemplo, digamos, la persona baja de peso, ¿no? Esto mejora, ¿no? Mejora su pronóstico de vida del paciente, disminuye su morbimortalidad, ¿ya? Y al revés, ¿no? El aumento de peso favorece, ¿no? Un mayor riesgo, ¿no? Un menor riesgo, digo, una menor sobrevida en el paciente, ¿no? Y acá se han hecho intervenciones en pacientes solo con dieta, a veces incluyen metformina, ¿no? Para también bajar de peso. La metformina se utiliza bastante para bajar de peso en el diabético con obesidad. Ahí tenemos, ¿no? Cómo simplemente cambiar el estilo de vida puede bajar la incidencia de diabetes, ¿no? Aumentar el HDL, bajar el LDL, bajar los valores de triglicéridos, bajar la presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Simplemente con una bajada de peso. La sibutramina y el Orlistat han sido medicamentos que muchos años se han utilizado para controlar el apetito de la persona. Pero ya les he dicho que todo va seguido de una dieta y estos medicamentos que tienen efecto básicamente sobre el hígado, ¿no? Solo son temporales, solo hay que usarlos un tiempo, ¿no? Se dice que hay que usarlos hasta que baje el 10% del peso y eso se puede lograr incluso a los 3 meses del uso y de ahí suspenderlo progresivamente el medicamento. Estos actualmente tienen indicación solo por el endocrinólogo. Ese es otro medicamento que ha sido incluido en el control de peso, ¿no? Bueno, más que todo en el control del apetito, ¿no? Y seguimos en cuanto a que favorece una buena intervención el bajar del 5 al 10% del peso en el paciente cuando manejamos obesidad en síndrome metabólico. Claro que tenemos que hacer otras intervenciones como mejorar el sedentarismo, ¿no? Disminuir los hábitos nocivos como el tabaco, ¿no? Hay otras cosas que se puede intervenir. Algo importante, recomendaciones que ya vienen antiguas, vienen en síndrome metabólico, algo muy importante e inicial está el cambio en el estilo de vida, ¿ya? ¿No? Ya que la ecuación de Framingham tiene una mayor sensibilidad, entonces se calcula el riesgo según la ecuación de Framingham, ¿sí? Se considera de bajo riesgo, ¿no? Menos del 10%, ¿no? Riesgo medio de 10 a 20% y de alto riesgo más de 20%. Hay que modificar estas causas, ¿no? Estas causas de base. Hay que tratar los factores de riesgo para disminuir la morbimortalidad en síndrome metabólico. Regresamos, ¿no? A la obesidad central, a la distribución de la grasa, ¿no? A los mecanismos de resistencia y a los mecanismos de inflamación, ¿ya? Recordar esto de acá, la obesidad, ¿no? Ya que esta intervención sobre esta obesidad central es importante, chicos, ¿ya? Es importante, ¿ya? Miren que el añadir a esta obesidad central la hiperglicemia, ¿no? O una diabetes franca, la presión arterial, ¿no? Y la dislipidemia, ¿no?
Y mucho peor, añadir a esto otros factores de riesgo cardiovascular es totalmente dañino. Entonces, si hay que intervenir algo, ¿no? Es con la dieta de mi paciente, con modificar su estilo de vida, hacerlo menos sedentario para bajar esa pancita que está ahí del paciente. ¿Ya? El problema es el síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer la intervención de manera adecuada. En resumen, el dar el concepto de síndrome metabólico, como les he dicho, existen personas que dicen que no existe, investigadores que dicen que no existe síndrome metabólico, sino es una suma de enfermedades independientes, ¿no? Pero el añadir un concepto de síndrome metabólico con criterios y todo nos permite identificar a mi paciente que tiene riesgo cardiovascular, ¿ya? Especialmente el paciente que tiene obesidad central. Intervenir en la prevención y en el tratamiento para disminuir la enfermedad cardiovascular, ¿ya? En resumen, ¿no? Y eso es todos los años, ¿no? Todos los años a veces se trata de dar un mayor realce a cierta parte de los criterios, ¿no? Tratando de equilibrar una buena fisiopatología que me permita intervenir. No solo es dar los criterios, sino también intervenir sobre estos. Como conclusión de síndrome metabólico tendríamos que decir primero que es un gran problema socioeconómico a nivel mundial. Es prácticamente una epidemia, ¿ya? Que actualmente varios paneles, ya sea de la OMS, de la ATP3 y otros paneles, tratan de definir, ¿no? Y no solo de definir, sino de estimar su prevalencia real, ¿no? Que más o menos va entre el 25 al 30%, ¿ya? Que cada componente del síndrome metabólico tiene un efecto aditivo. Eso ya lo dijo Framingham, ¿no? A medida que la persona va agregando hipertensión, agrega diabetes, agrega obesidad, agrega dislipidemia, entonces todos ellos tienen un efecto aditivo, ¿no? En el riesgo cardiovascular, ¿ya? Si yo intervengo en uno o dos componentes de mi definición de síndrome metabólico, entonces de todas maneras disminuyo el riesgo de que mi paciente no haga diabetes mellitus o no haga enfermedad cardiovascular. Por eso tan importante es en prevención primaria y en prevención secundaria, ¿no? Esto del síndrome metabólico. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, les he tratado de llevar lo más importante en cuanto a lo que es... Karen, ¿vas a decirme algo? No, doctor, nada. Ya, pues, entonces he tratado de darles por lo menos una clase de ver, primero, de ver los componentes de un síndrome, ¿no? De un síndrome X. Yo lo conocí cuando era alumno como síndrome X, ¿no? Otros lo llamaban síndrome metabólico, ¿ya? Es un síndrome antiguo, ¿no? Que a lo largo de los años, varios paneles de investigación han tratado, o de consensos, han tratado de darle una definición más clara, de poner criterios para tener consenso, ¿ya? Pero lo importante es, ¿no? Que detectado a la persona con síndrome metabólico, ¿no? Si se interviene en dos factores importantes, de 4 que tiene el paciente, se disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Y se mejora la sobrevida del paciente, ¿no? Ya sería prácticamente la conclusión final. Si no hay preguntas, chicos, doy por concluida la clase teórica. Eso sería todo, chicos. Suerte, chicos, en su examen de teoría, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor.
Ok, no te preocupes.